Este es el reporte Coronel. Hoy les voy a presentar a un personaje muy interesante, pero primero para que lo entiendan quiero contarles una historia. En 1980, hace más de 40 años, un crimen en la alta sociedad conmovió a España. El marqués y la marquesa de Urquijo aparecieron muertos en su residencia de Somosaguas, una de las zonas residenciales más exclusivas de Europa en las inmediaciones de Madrid. Los señores marqueses de Urquijo fueron víctimas de un crimen que marcó época. Los mataron en su mansión a tiros de pistola con silenciador. Quienes los asesinaron no se llevaron nada, no hacía falta nada en la casa. La billetera con los efectos del marqués estaba en la mesa de noche. Un tiempo después, la justicia determinó que el principal sospechoso del doble homicidio era el yerno de las víctimas, que terminó condenado a 53 años de prisión y se suicidó en la cárcel. El presunto coautor huyó a Brasil y de ahí a un lugar desconocido, hasta que la pena prescribió y las autoridades ya no podían perseguirlo. Dentro del mismo caso, fue condenado a 10 años de cárcel por encubrimiento otro miembro de la nobleza, Mauricio López Roberts y Melgar, marqués de la Torre Hermosa, quien se enteró del crimen a posteriori y, de acuerdo con la sentencia, prestó dinero para que uno de los implicados pudiera huir. La hija del señor marqués de la Torre Hermosa, Macarena López Roberts, tenía apenas 12 años cuando ocurrió el doble homicidio, pero su vida cambió súbitamente. Pasó de vivir en el esplendor, en la comodidad económica y el reconocimiento de la aristocracia a pasar necesidades. Como suele suceder, muchos amigos desaparecieron con el revés de fortuna de la familia. Se fueron al mismo tiempo que se fue el dinero y la influencia. La niña tuvo que dejar los colegios más renombrados para estudiar en otros con solicitud de beca. A todo terminó acostumbrándose menos al estigma social. Como el caso tuvo tanta notoriedad, terminó siendo material de películas, series de televisión y documentales. Sus ilustres apellidos siempre le sonaban familiares a alguien y se convirtieron en una marca para ella. Luchando contra todo eso, Macarena López Roberts, marquesa de la Torre Hermosa, construyó una vida profesional muy destacada. Hizo una maestría en marketing y dirección comercial. Ha trabajado para grandes medios de comunicación y ha diseñado eventos para consolidar marcas como Google, Microsoft, Disney y 20th Century Fox, entre otros. También escribió junto con la periodista Angie Calero un libro llamado Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo. En ese libro, ella intenta reivindicar la memoria de su padre y defiende el derecho de ella y de su familia a no vivir bajo la sombra de un crimen sucedido hace 43 años. La marquesa de la Torre Hermosa no se ha contentado con pedir su derecho al olvido, sino que lucha desde la tecnología por ese derecho polémico, pero un derecho para mucha gente. Ahora es socia y vicepresidenta de la empresa RepScan, que usa la tecnología para borrar o para sepultar antecedentes de personas en redes sociales. A esta hora tenemos comunicación con la señora marquesa de la Torre Hermosa, doña Macarena López Roberts, a quien saludamos. Doña Macarena, parece que hay algún problema con la señal. Vamos a tratar de restituirla, Jonathan. Mientras tanto, les quiero pedir que nos sigan en nuestro... La teníamos hasta hace un segundo. Sí, miremos a ver cómo podemos... Hemos perdido el... Sí, está lenta la señal de doña Macarena López. Vamos a tratar de buscarla. Y mientras tanto, les decía que les agradezco mucho seguirnos, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos como nos vienen siguiendo en Facebook. Decirles que para nosotros es muy importante que esta comunidad crezca, porque así podremos tener más temas de conversación, más actualidad y más investigaciones aquí en el Reporte Coronel. Ahí trata de entrar la señal de la señora marquesa Macarena López Roberts. Me parece que ahí ya tenemos señal, que lo que pasa es que está tapada la cámara, Jonathan. Sí, señor. Doña Macarena nos escucha. Estoy cambiando de ubicación para atenderles como corresponde, porque me parece que la señal del Wi-Fi estaba entre mal y muy mal. Así que aquí estoy de nuevo. Creo que ahora sí, ¿no? Está perfecta, sí, señora. Lo primero que le quiero preguntar,
es que usted, que era una niña cuando su padre fue condenado por encubrimiento de ese famoso crimen, ha tenido que vivir bajo esa sombra sin tener culpa alguna usted. ¿Cuáles han sido las consecuencias que han tenido esos hechos en su vida? Pues te puedes imaginar, Daniel, después de 40 años de escuchar hablar de mi padre cada año, cada vez que se cumplía la fecha de los terribles asesinatos, pues es el López Roberts de que me suena o quién era tu padre, mucha desinformación y siempre en algún tema social o en temas profesionales, pues salía el tema de López Roberts de que me suena. Era como la gran frase con la que hacíamos alguna parte de chascarrillo cómica, un poco para, bueno, pues para equilibrar lo que este desastre supuso para mi familia. A nivel personal, uno aprende a convivir con estas cosas, pero no necesariamente hay por qué aguantarlas. Yo, en esta etapa de mi vida, después de que lo viviera desde mis 12 años, con un juicio larguísimo que duró 10 años en la primera etapa y luego otro tanto respecto a mi padre y a su entrada en prisión. Y más que nada, yo me ponía en el lugar de los que vinieran después, ¿no? En el lugar de mis hijos. Y es un poco el reclamo que yo hago al tema de la reputación. Más por mis hijos ya, porque yo pues lo he vivido en mis carnes y ya estoy un poco de vuelta y media de todo esto. Sí, señora Marquesa, yo me pregunto si habían pasado 43 años, para muchas personas el crimen que fue muy sonado en la época ya empezaba a ser un recuerdo un poco borroso y todo. ¿Por qué usted decide escribir un libro y de alguna manera revivir estos hechos que son muy dolorosos para usted? Pues lo decido por lo que te comentaba antes, pensando en mis hijos. El que estas noticias que tienen ya una antigüedad puedan estar, puedan ser tan novedosas y tan inmediatas desde el momento en el que se publica algo hoy en día y atrae el resto de las noticias. En esas 7.000 entradas que había en internet sobre el caso de Urquijo y el caso de mi padre en paralelo, había muchos temas que no eran verdad, otros que no se habían desmentido, otros que le acusaron de una cosa que luego no fue. Entonces, yo lo que quería era poner un poco de orden, hablar de la persona, que era mi padre, no del personaje que los medios de comunicación hicieron de él. Y un poco en honor a él, en honor a 4 generaciones de una misma familia que hemos sufrido el deshonor y las injurias por parte de, bueno, de todo un entorno social y de unos medios de comunicación que en esa época eran muy fuertes y que hoy en día pues se sigue hablando del tema porque es un tema sin resolver. Entonces es algo como que no acaba de quedarse en el olvido. En 1980, cuando usted era una niña, cuando sucedió todo esto, pues digamos el panorama de la información de las personas era otro. Había series de televisión, había películas, había libros, había periódicos, pero no había redes sociales, No. en donde además en redes sociales muchas veces la gente comenta lo que recuerda o lo que supone y hay una frontera muy borrosa entre los hechos, las interpretaciones, las opiniones y muchas veces también la mala intención. Ver a una persona de la élite caída en desgracia siempre ha sido una gran tentación para hacer que escarmiente toda la élite en esa persona. Hombre, objeto de señalamiento, desde luego que lo fue. Y además en un momento de inicio de la transición española, con unos códigos distintos, una manera de legislar, un entorno social diferente, donde los medios adquieren una importancia, una relevancia mayor, donde en el mes de agosto de pronto no pasaba nada y ocurrió esta desgracia. Entonces, bueno, pues todo un aparato de negatividad como un difusor de noticias que durante mucho tiempo ha quedado, pues bueno, prendido, si quieres, en la red, que es un poco como el altavoz donde todo cabe. Entonces había tal mare magnum de cosas, de noticias, de historias, de cosas atrasadas, de cosas imprecisas, de cosas desagradables, de cosas inadecuadas, que me pareció que en algún momento habría que poner orden en la red. Nuestro mundo está entre lo físico y lo digital es un lugar donde todos convivimos y donde todos nos informamos y donde todos hablamos los unos de los otros. Se ha convertido en una especie como de lugar de señalamiento constante y a todos los niveles. Por eso decidí
acudir a Google y pedir que por favor retiraran la información que no era precisa y que era ofensiva de mi padre, de mi familia, de nuestro apellido, de nuestro nombre en Internet. Y me contestaron diciendo que no, que era de rigurosa actualidad y de interés general.